Buenas tardes, yo estoy con la grata compañía del pastor y congresista Humberto Layzún, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias, buenos días, que Dios le bendiga, muy contento de estar aquí. Hay tantos temas para conversar con usted que no sé por dónde empezar, pero bueno, lo último que se ha sabido es que usted ya lanzó o ya tiene la intención de postular a la presidencia de la República. Así es, efectivamente, viendo la situación del país, la verdad, cuando a pesar de que económicamente podemos salir adelante, sin embargo, en los temas de los valores, la corrupción, la delincuencia, realmente estamos en una situación bastante crítica, muy preocupante y bueno, con la ayuda de Dios quiero pues aportar al país en la lucha contra la corrupción, especialmente a la defensa de los valores, especialmente los valores cristianos, porque es importantísimo en este tiempo, ¿no? Su desempeño como presidente de la Comisión de Ética del Congreso lo ubicó en muchos momentos en situaciones difíciles, críticas. Es muy complicado ser presidente de esa comisión. Un trabajo bastante complicado. Me he hecho de varios enemigos ya en el Congreso. Sin embargo, en base a los valores que me inculcaron primeramente mis padres y luego por el Evangelio yo también se reafirmaron esos valores de la verdad, la justicia. He podido sortear ese periodo complicado, como bien lo dice, donde tenía que investigar y sancionar a colegas con los cuales tenía que seguir trabajando, ¿no? Presiones por otro lado, pero en todo ello tratar de ser justos y lo que estaba mal había que sancionarlo, ¿no? Sin importar de quién se tratara, de qué partido, qué bancada, en fin, simplemente con la verdad y con la justicia, ¿no? Y usted cuando menciona la verdad me empuja, me conduce un poco a consultarle también su participación en la Comisión de la Verdad. Usted fue miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, aunque no de los que más figuraba, pero también fue un trabajo difícil, complicado. Muy duro, sí. Bueno, fue un tiempo, yo diría, de preparación que Dios permitió antes de que yo ingresara directamente ya al campo político. Primeramente en el 2001, cuando en abril fui invitado por el presidente Paniagua para ser parte de la Comisión Nacional Anticorrupción. Fueron 4 meses de investigación, de estudio de la corrupción en el país, sus causas, sus modalidades, las consecuencias y qué recomendaciones se podían hacer, ¿no? Allí me pude dar cuenta de lo grave que era la corrupción en el país, cuánto daño hacía, y luego vino la invitación ya a ser parte de la Comisión de la Verdad por el presidente Toledo, y allí fueron 2 años de trabajo intenso, en los cuales pues pude conocer muy de cerca, en forma directa, la marginación, el abandono de grandes sectores del país, la violación de derechos humanos, el menosprecio, la discriminación que había para con nuestros compatriotas de la sierra, de la selva, especialmente gente muy pobre, donde había un menosprecio pues, a la vida impresionante. Fueron 2 años, repito, de trabajo muy duro, pero me permitió ver de muy cerca, en forma directa, con mis propios ojos, y escuchar los testimonios de cientos y cientos de mujeres, de viudas, de huérfanos, en fin, realmente rompí el corazón, ¿no? Como hijo de Dios y como siervo de Dios, me rompí el corazón escuchar eso, pero eso reafirmó mi convicción de que debíamos hacer algo, ¿no? No basta con orar, como dice la palabra, orar por las autoridades, pero hay que hacer algo también, ¿no? Y eso confirmó otra vez más la necesidad de intervenir, de hacer algo, de formar este partido político con valores, con principios cristianos, que fuese un ámbito donde cristianos y no cristianos, pero con valores, con principios, con amor a Dios y temor de Dios,
pudieran trabajar, ¿no? Por el bien del país y de esos millones de peruanos que, como dice la palabra, gimen, porque son impíos los que están dominando, gobernando el país, ¿no? Cuando en Proverbios 29:2 dice, cuando los justos gobiernan o dominan, el pueblo se alegra, mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime, el pueblo llora, ¿no? Y yo he podido sentir ese llanto de la gente por el olvido, por la marginación, la discriminación, ¿no? Y las injusticias. El centralismo. Sin embargo, los esfuerzos que se han hecho en el país por descentralizar el poder, por hacer más fuertes los gobiernos regionales, locales, por lo menos estamos conociendo resultados que parece que son contraproducentes, ¿no? Yo a veces comento medio en broma, pero medio en serio, que lo que se ha descentralizado es la corrupción, porque se ha hecho de una manera totalmente antitécnica, ¿no? Sin consulta. Lo que se ha hecho es cambiar el nombre de los departamentos por regiones. Eso es lo que se ha hecho, ¿no? No hay una verdadera descentralización o regionalización, de tal manera que se le ha entregado facultades, responsabilidades a los gobiernos regionales sin estar ellos capacitados para desempeñar y ejercer esas funciones, ¿no? Y siguen saliendo casos de regiones en lo que... Es impresionante, impresionante la cantidad de antiguamente presidentes regionales o gobernadores regionales que están denunciados, procesados en la cárcel o fugados, ¿no? Y obras a medio construir, abandonadas. Más del 80% de las obras, ¿no? Y colegios, niños y colegios. Así es impresionante. Hospitales a medio hacer. Sí. Contratan empresas formadas a propósito. Claro. Sí. Le dan el 50, 60, 80% del presupuesto. ¿Qué haría usted si fuera presidente? ¿Cómo arreglar esto? Bueno, lo primero, tenemos que reestructurar el gobierno central. Hoy día hay un primer ministro con su consejo de ministros que trabajan por sectores, ¿no? Producción, energía y minas, transportes, economía, etcétera. Pero nadie se encarga del nexo con los gobiernos regionales, es decir, un primer ministro territorial, podríamos llamarle, ¿no? Que tenga la facultad, tenga la autoridad a la altura de un primer ministro, que esté trabajando cercanamente con todos los gobiernos regionales, supervisando que funcionen, apoyándolos en lo que no pueden hacer. Por ejemplo, no tienen técnicos, ¿no? No tengo gerente, bueno, ¿de dónde saco un gerente? Claro. Exacto, ¿no? Entonces, todo depende de la forma en que se colabore con ellos, con estos gobiernos, y a través de estos gobiernos, por supuesto, con los municipios, porque también una cantidad impresionante de alcaldes, ¿no? En la cárcel denunciados y otros fugados también, ¿no? O sea que la corrupción ha llegado a niveles realmente absolutamente inaceptables, que hacen un daño tremendo al país, ¿no? Yo digo que la corrupción es el cáncer que está destruyendo las entrañas de nuestro país. Sin duda, conversaba yo con un familiar no hace mucho y me decía, bueno, a los alcaldes yo les cortaría las manos, estos que cayeron en corrupción, o habría que imponer la pena de muerte, como en la China. ¿Qué hacer con esa gente? Bueno, yo estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de que hay que aplicar sanciones mucho más drásticas de las que tenemos el día de hoy. Estoy hablando de un funcionario que comete acto de corrupción, está traicionando al pueblo, y habría que tratarlo como un traidor a la patria, ¿no? Porque está robando dinero del pueblo, y al robarse ese dinero no se construyen hospitales, escuelas, servicios sociales, asistencia, en fin, seguridad ciudadana, tantas cosas. Mire, la corrupción en el país hoy día se calcula que se lleva entre el 15 al 20% del presupuesto nacional de la República, 15 al 20%. Sobre un presupuesto de 140.000 millones que tenemos hoy día, estamos hablando pues de alrededor de 21.000 a 28.000 millones de soles que son robados al 31 de diciembre de cada año, ¿no? Es impresionante cuántas cosas se podrían hacer con eso, cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuántas carreteras, ferrocarriles que no tenemos en el país, ¿no? En fin, ayuda técnica para los agricultores de nuestro país, ¿no? Que tenemos una agricultura completamente atrasada, ¿no? Se sigue cultivando como el tiempo de los incas, ¿no?
Cuando vienen de Chile, por ejemplo, vienen los chilenos, compran tierras, aplican tecnología moderna y triplican la producción, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer eso nosotros? ¿Por qué tenemos que esperar que vengan del extranjero, ¿no? Hacerlo y llevarse el dinero? Muy, muy profundo que tiene que ver con la educación. Con exacto, exacto. ¿No? Es educación, ¿no? Se sabe por la experiencia en tantísimos países, se sabe que el mínimo que se debe invertir en educación en un país es el 6% del PBI, del Producto Bruto Interno, 6%. En nuestro país por décadas no llegamos al 3%, ¿no? Recién ahora estamos llegando al 3.3, 3.4%. Yo te estoy planteando de llegar a la presidencia, ¿no? En 5 años deberemos llegar al 6%, el mínimo absoluto, 6%. Porque una mejor educación pues produce mejores obreros, mejores campesinos, mejores empleados, mejores profesionales, mejores gobernantes, ¿no? Todo mejora. Y la gente pobre con buena educación tiene más posibilidades de salir adelante, ¿no? De mejorar su nivel de vida. Sin embargo, se mantiene la ignorancia, tantos sectores en nuestro país, sobre todo la educación rural. Es pésima, absolutamente pésima, ¿no? Si es mala en las ciudades, en la costa, es mucho peor en la sierra, ¿no? Entonces, ahí hay que invertir, ¿no? Es la mejor forma. Se habla mucho de inclusión social. Inclusión social es educación. Es carreteras para que puedan salir, sacar sus productos, ¿no? Y no tener que sacar la lomo de bestia, ¿no? Cosas por el estilo. Es decir, no hay realmente un corazón para con esa gente. Y cuántos gobernantes han llegado a su cargo de autoridad simplemente por ambiciones personales, ¿no? Ahí es donde tenemos que aplicar nosotros la palabra de Dios, ¿no? Y ¿dónde están los justos que gobiernan, ¿no? Y tenemos que buscar esos justos. El Partido Restauración, cuéntenos, usted llegó al Congreso en una alianza con Kuczynski. Así es, así es. Estamos, digamos, poco menos de 6 meses para las elecciones. Hay quienes dicen que bueno, recién estamos comenzando y hay otros que dicen que estamos muy cerca, ya que 6 meses ya es muy poco ya. Y ¿cómo va su campaña? ¿Cómo va su organización política? No se le ve mucho en las encuestas. Sí, todavía no. Recién la primera semana de noviembre estaremos seguramente lanzando ya la candidatura en forma oficial, ¿no? Y estaremos comenzando campaña, ¿no? Ya en la experiencia del 2006, 2011, se ha visto que los que están primero, 6 meses antes en las encuestas, claro, no necesariamente no son elegidos. Y mucho menos en la actualidad, porque hay un descontento y hay un escepticismo en la población con relación a los candidatos que están encabezando las encuestas, ¿no? Hay un antivoto muy fuerte, gente que dice, 40 y tantos % de las personas que dicen, yo nunca votaría por alguno de ellos, ¿no? Entonces, yo confío que en la medida que se haga conocida mi candidatura y las propuestas, y sobre todo la trayectoria que puedo mostrar al país, ¿no? Mostrando que se puede hacer política y se puede ser político sin renunciar a los valores y los principios. Yo creo que eso es lo que está buscando la población. Y confío que, repito, en los próximos meses las cosas van a cambiar radicalmente. Hay quienes sostienen también que hay que separar lo divino de lo mundano, de lo terrestre, y hay temas que a ratos como que de pronto se convierten en decisivos a la hora de escoger el voto, ¿no? Como por ejemplo lo del aborto, lo del matrimonio homosexual. Me imagino que usted, su posición respecto a estos temas no son negociables, ¿no? Así es, efectivamente no son negociables, ¿no? Pero aquí hay que diferenciar, ¿no?
yo siempre digo esto, en la fe de cada persona hay dos componentes. Un componente es la parte dogmática, doctrinal, que eso es para la vida personal de uno, y para su vida de iglesia si es que la tiene, ¿no? Y eso es lo que nos diferencia uno de otros, católicos, evangélicos, pentecostales, conservadores, adventistas, etcétera, etcétera. La parte dogmática, doctrinal. Pero el otro componente son los principios y valores, que eso nos une, ¿no? Y eso, la justicia, la verdad, y en este tema de los valores está el tema del aborto, el respeto a la vida, ¿no? La defensa de la vida, el tema de la unión civil o unión homosexual, que es la defensa del principio que Dios estableció en cuanto a la familia, ¿no? Son valores que un poco mezclados con la parte doctrinal, pero mayormente son valores, porque nuestra misma Constitución defiende la familia como hombre y mujer, ¿no? El matrimonio como hombre y mujer. La misma Constitución defiende la vida. El concebido es sujeto de la protección del Estado, ¿no? Entonces, son valores que hay que defender de todas maneras, ¿no? Y en ese sentido, sí, yo creo que puedo mostrar una diferencia con relación a los otros candidatos, porque los otros candidatos juegan con estos conceptos, a veces hablan en términos ambiguos, ¿no? Y sin embargo, sabemos que ante un poco de presión de marchas o las campañas que se realizan con mucho dinero, cambian de posición con mucha facilidad, ¿no? Para ganar unos votos más. Eso yo puedo asegurar. Yo voy a mantener mi posición al respecto, defensa de la vida y defensa de la familia, ¿no? Y un tema que también seguramente va a ser determinante en el próximo proceso electoral es el que tiene que ver con la minería. Y es que en los últimos tiempos hemos visto una corriente que se autodenomina anti-extractivista, ¿no? Y porque no es solo la mina, es también si es que es petróleo, si es gas, si es madera, si es lo que fuere, ¿no? Anti-extractivista. Y paralizan todo. ¿Cómo afrontar esa situación? Porque al final el que no se exploten esos recursos nos va a perjudicar a todos, ¿no? Así es, definitivamente, ¿no? Ahora, lamentablemente hemos tenido un pasado oscuro en el tema de la explotación minera, ¿no? Una minería absolutamente inhumana, que no respetó el medio ambiente, que no respetó las comunidades que vivían en los alrededores o en la zona minera. No, y las tecnologías también eran otras, ¿no? Sí. Exacto, en todo el mundo sucedía eso, no solamente en nuestro país, ¿no? Entonces, ahora hemos cambiado ya. Ahora existe tecnología moderna, existe minería limpia, está demostrado en muchos países, pero allí ha faltado de parte del gobierno la capacidad de informar, de dialogar con la población y no tomar medidas que producen una reacción y después que se produjo la reacción no hacerle caso hasta que se convierte ya en una... Claro, cuando ya el asunto... Ya está, la situación el paciente ya está en coma. Ya está en coma, la infección se generalizó, ¿no? Esa ha sido una deficiencia flagrante, lamentable de los últimos gobiernos y especialmente de este gobierno, ¿no? De esta manera que Perú es un país minero, agricultor y minero, definitivamente. Desde el tiempo de los incas, sabemos nosotros cuánto oro acumularon los incas y que luego se llevaron los españoles, ¿no? No, y la minería informal es tal vez más grande que la formal, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es normar, lo que tiene que haber una presencia del Estado, regular, la minería ilegal tiene que formalizarse, tiene que ponerse los límites y que sea una minería limpia. Ahora, hay forma de hacerlo. Yo tengo un proyecto al respecto para que toda esa minería informal se formalice y que pague sus impuestos y esté todo registrado, ¿verdad? Todo ello. Y la minería formal, la gran minería, se tiene que regular y se tiene que supervisar que cumpla con los requisitos, no solamente con el contrato de concesión, que lo cumpla, mejor dicho, que firme un contrato de concesión, sino que supervisar que cumpla con las condiciones convenida, ¿no, verdad? Entonces,
pero sobre todo dialogar con la población, explicarle y mostrarle que sí puede haber una minería libre. El caso de Tía María, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con Tía María? Hubo un proyecto original que utilizaba el agua del río Tambo. Entonces se hizo un estudio ambiental, ese estudio es revisado por una entidad de las Naciones Unidas, totalmente imparcial, le encuentra 131 observaciones, y hasta ahí la población estaba, caramba, hay una entidad que realmente ha visto que había cosas mal hechas, se ha corregido, entonces se tenía que corregir. Pero ¿qué ha pasado con el segundo estudio de impacto? Cuando supuestamente se han corregido las observaciones, supuestamente se han subsanado, pero ¿quién ha hecho este segundo impacto? Lo ha encargado la propia minera, y el gobierno, el Ministerio de Energía y Minería dijo, está bien, pero no se ha hecho revisar por la misma entidad internacional. Entonces, el pueblo no le cree al gobierno. Lamentablemente ha perdido credibilidad el gobierno peruano. Entonces, la comunidad dice, yo no le creo. Demuéstreme que están subsanadas las observaciones. Dice, no, está bien. Ahora el gobierno dice, bueno, ahora ya, arréglense ustedes entre la minera y el pueblo. Ya yo me retiro. ¿Qué manera de solucionar un problema es ese, no? Cuando lo fácil, lo sencillo hubiera sido, se suspende el proyecto. Este segundo estudio de impacto, que lo vuelve a revisar esta entidad. Las Naciones Unidas. Sí. Claro, que diga, ya está todo subsanado, o quedan 10 o quedan 20, ¿no? Con eso se arreglaba el problema. Pero la terquedad del gobierno de no dialogar y no ceder a un justo reclamo de la población, porque no le cree, pues, ¿no? Entonces, por esa terquedad está paralizado hasta el día de hoy Tía María, ¿no? Y esto ha traído como consecuencia la amenaza a las Bambas, que es un proyecto mucho más grande todavía, ¿no? Pastor, ya me están haciendo señas para concluir, pero un último tema, abusando de su tiempo, y es que hay muchos candidatos y corrientes políticas que dicen que lo que falta en el Perú es la diversificación a la hora de la producción, que no hay industrias. Y claro, todos coincidimos, efectivamente, hay pocas industrias, pero ¿y cómo promover la industrialización? Porque no se trata de un decreto, ¿no? Claro. Es muy complicado, ¿no? Así es. Bueno, ahí se tiene que simplificar muchísimo la terrible burocracia que existe en nuestro país, la tramitología, ¿no? Para crearse una empresa pasan meses, ¿no? Y mucho más si se trata de industria, ¿no? Entonces el gobierno tiene que hacer su parte, y de ahí el Congreso tiene que hacer su parte también para simplificar esa tramitología, que un trámite que demora 6 meses, 1 año, a veces 2 años, ¿no? Que se haga pues en semanas, ¿no? ¿Y por qué no? Se puede hacer. Eso por un lado. Pero hay el tema de la legislación laboral tan complicado. Ese es otro tema. Ese es otro tema que los sectores radicales de izquierda promueven, pues, supuestamente favorecer al trabajador con todos los beneficios, etcétera, estabilidad laboral. Se quiere ir a ese extremo que está probado en el mundo, que no funciona, ¿no? La mejor estabilidad es cuando hay trabajo, ¿no? Hay trabajo, exacto, ¿no? Entonces tiene que haber, pues, honestidad también de parte de los candidatos, en el sentido de no crear falsas ilusiones, ¿no? Que al final no resultan. Y otra cosa es la parte del Estado de promoción de la investigación, de la tecnología, y promover las condiciones para que, por ejemplo, se promueve el cambio, la sustitución del cultivo de coca por la palma aceitera, por el cacao, por el café, perfecto. Pero no se favorece con construcción de carreteras o ferrocarriles cómo estos agricultores pueden sacar sus productos, y además promover la industrialización para que en lugar de vender el cacao o vender el café o vender el aceite en bruto, se instalen industrias cercanas. Pequeñas plantas procesadoras. Exacto, que podrían... ¿no? Para producir, darle valor agregado a esos productos, ¿no? Entonces, se hacen las cosas incompletas, ¿no?
y con un poco de esfuerzo, planificación y sobre todo buena voluntad política, las cosas se pueden mejorar muchísimo. Pastor, estamos a 6 meses de las elecciones, confiamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros, las puertas de esta emisora están abiertas a su candidatura. No, muchas gracias. Y tenemos la seguridad que vamos a tenerlo pronto nuevamente aquí en Betel. Ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias, Mariano.